Escuchar, escuchar en la escuela. Yo antes diría escuchar en general, no en la escuela, sino escuchar una persona a otra, entre pequeños, entre mayores y pequeños, entre cualquier combinación que nos imaginemos, ¿no? Yo creo que sabemos todos que escuchar es, digamos, estar atento al otro, querer saber lo que la otra persona te quiere decir, querer acercarte a esa persona. Es una actividad, es una tarea, digamos, muy humanizante, muy propia de las personas, del género humano. O sea, cuando las personas están juntas hablan y se escuchan y se conocen y se estiman y se entienden, ¿no? Entonces, claro, esa diríamos sería la escucha natural, eh, por conocer al otro, por acercarte, también por curiosidad, a ver el otro qué trae, qué dice, qué piensa, ¿no? Pero claro, si lo pensamos en la escuela resulta que no está tan lejos el hecho educativo de la idea de escucha. Lo que pasa es que ha cambiado el contenido principal. A ver, si sé decirlo. O sea, antes, cuando yo iba a la escuela, como alumna, en aquella época, había mucha escucha en la escuela, pero toda la escucha estaba puesta en el mismo lado. Toda la escucha estaba del lado de los alumnos, que claro está, teníamos que escuchar para aprender. Era una escucha claramente para aprender. El maestro nos otorgaba su saber, su palabra, su guía. No es que me meta ni que no me meta, es que era así. El maestro enseñaba al que no sabía, que éramos nosotros, los alumnos, ¿no? Entonces, había escucha, pero la escucha no estaba puesta, digamos, no estaba repartida. Estaba puesta toda en el sitio de que teníamos que aprender, luego entonces teníamos que escuchar. Era como un itinerario, era precisa la escucha para el aprendizaje. Claro, ahora no estamos hablando de eso, estamos hablando de que el niño esté en la escuela y esté entero, esté con sus peculiaridades, sus diferencias, como signos de identidad, esté con sus preocupaciones, con sus entusiasmos, que esté con las cosas que tiene que decir. Igual da que sea que ha soñado esta noche una pesadilla horrible y la quiere contar a los amigos para quitársela de encima, que a lo mejor una idea que ha tenido para que hagamos un taller, igual es que se ha discutido con el de al lado, igual es que su hermano por la noche le dijo, eh, lo que tú escuches de un niño, atiéndelo porque habla de él. Y unas veces eran cosas significativas y de proceso y a observar, y otras veces eran sencillamente cosas corrientes de la vida cotidiana, pero que son muy importantes para ese niño, porque conforman su vida. Cuando de pronto llega uno por la mañana sin peinar, de cualquier manera, y le dices, ¿pero qué ha pasado? ¿Te has caído de la cama? Dice, sí, me he caído de la cama esta noche, pero además esta mañana se nos ha hecho tarde. O sea, por lo visto por la noche había habido un mare magnum allí, que todo el mundo había dormido poco y mal, y se les había hecho tarde por la mañana. Entonces, bueno, sirve como de broma, sirve como para que los demás digan cómo se han levantado, si han dormido mejor o peor. Sirve para estar juntos, juntarse para hablar y hablar para estar juntos y para tener con otros un acercamiento, un miramiento, ¿no? Entonces, claro, si ahora la escuela se está planteando este otro tipo de escucha, ya no es aquella escucha del el alumno siempre escuchando al maestro para siempre estar aprendiendo, sino que también el maestro se puede poner a la escucha y podemos enterarnos como maestros de lo que los niños nuestros les ronda por adentro, les preocupa, les interesa, les da por inventar cosas con eso que les pasa por la cabeza, ¿no? Entonces, si tú no te pones a la escucha, te pierdes una barbaridad de cosas de tus alumnos. Esta escucha de la que hablo ahora es esa escucha para comprender, no es la escucha para aprender, ¿eh? La escuela, digamos, que entonces escuchas sí que ha habido, pero antes era esa escucha para aprender y ahora estamos en que haya una escucha para un entendimiento mutuo entre los niños, entre maestro con los niños, entre los padres entre sí, los padres con el maestro, o sea, que todo sea, a ser posible, lo más comunicativo
y fluido para que realmente al niño le lleguen mensajes coherentes y el niño se sienta escuchado y se sienta bien, ¿no? Me gusta una idea que Vicent Sarnay, mi amigo, planteaba y era, los maestros tenemos que hablar, tener escuchas en la casa, entre los amigos, en la familia, de tal manera que uno vaya ya a la escuela suficientemente escuchado. Eso me gustaba mucho, por la idea esta de siempre de que a la escuela hay que ir como ya preparado para lo que venga. Bueno, pues también suficientemente escuchado, porque así tú te puedes poner a la escucha de lo que te digan otros y no estás tan desesperada por hablar y hablar y hablar de lo tuyo, ¿eh? Hay veces que en la escuela, si pensáramos cómo sería una escuela, si lo pensáramos por contraste, en la que no se mirase a los niños, porque ¿para qué? Ahí están los niños, que aprendan si pueden, ¿no? ¿Para qué? Y que no se les escuchase, porque ¿para qué? Son ellos los que han de aprender. Nos volveríamos a la escuela tradicional. ¿Cómo íbamos a establecer vínculo con cada uno de ellos de persona a persona? Un vínculo en el que se va a basar la confianza y el deseo de aprender, porque uno contagia al niño desde sí mismo. Y la sensación de estar cerca del maestro le hace también al niño desear aprender y acercarse a la cultura. Entonces, si no mirásemos ni escuchásemos a los niños, ¿qué escuela sería esa? ¿Qué escuela sería esa? Yo recuerdo esas escuelas que mi madre contaba que ella había tenido, por ejemplo, 68, en una aula, por decir algo, en una especie de almacén, todos allí. Entonces, no los podía ni mirar, no los podía ni escuchar. Aquello era otro momento, otro tiempo, una circunstancia, pero hemos salido de ahí por suerte y estamos en querer estar en la escuela enteros nosotros, pero también enteros los niños, con su voz propia y su lugar para poder decir y decirse las cosas que ellos necesiten, ¿no? Pensemos un grupo, clase, donde no hubiera costumbre de hablar, donde no se alentara la comunicación, sino que las palabras del maestro fueran las que llenaran el aire. O sea, que entre sí los niños solo hablarían, digamos, en el patio, entre carreras o entre discusiones. ¡Cuánta pérdida! O sea, que un niño no le pueda contar al otro. ¿Sabes? En una ocasión yo presencié, o sea, uno que le decía a otro, ¿sabes? Me voy a ir a un colegio nuevo el año que viene que tiene piscina y matizada, decía. El otro le rectificaba, no, es climatizada. Bueno, y entonces le dijo, y yo, el compañero le dijo, yo me iría contigo a ese colegio. Dice el otro, "Ah, lo dices por la piscina, ¿no?" Y dice el otro completamente serio, dice, no, lo digo por ti. O sea, eso es una declaración de amor. Y cosas así se ven y se escuchan en la escuela. Si uno pone la oreja verde, aquella de Rodari. O sea, si uno está pendiente y hay un miramiento con ellos, hay un querer saber de cada uno de ellos, entonces se va haciendo un clima grupal. Porque si al maestro le importa lo que decimos nosotros, incluso hasta se lo apunta, ¿por qué no me va a importar a mí lo que dice mi amigo? Voy a escuchar a ver lo que dice. Y se va creando una especie de temperatura comunicativa muy interesante. Ellos están a gusto, vienen a la escuela para estar con los amigos, jugar con ellos, inventar y correr con ellos y hablar con ellos. Y que los escuchen y escuchar, ¿no? Pensamos también cómo íbamos a conocer a nuestros alumnos si no los escuchásemos. Es decir, si ellos exclusivamente les diéramos la palabra, como en algún sitio he oído que pasa, los lunes por la mañana, que es el momento que se ve que se habla del fin de semana. Entonces, cada cual tiene derecho a un trocito de tiempo donde es escuchado, ¿no? Si solamente fuera eso, sabríamos si esa familia va a la playa o se queda en casa, pero del niño en concreto sabríamos igualmente poco. En cambio, si tienen la oportunidad de decir, pues tú puedes saber si en el patio ha estado discutiendo con no sé quién, si van a hacer una boda porque se han enamorado y entonces te comenta su sentimiento, ¿eh?
O te viene uno y te dice así muy apurado por lo bajo, oye, dime, tú que eres chica, dime qué les gusta a las chicas, porque como me he hecho una novia y le quiero regalar algo y yo soy un chico y yo no sé lo que les gusta a las chicas. Y entonces de pronto te lo ves a esta persona creándose por adentro y queriendo saber en el lado de los chicos cómo se siente uno y qué hay que hacer. Y cómo hay que mirar al lado de las chicas y cómo hay que escucharlas y cómo hay que contentar. O sea, todos los detalles, los matices de lo que pasa entre ellos es si oyes, si escuchas. Si no, y no te enterarías de nada. ¿eh? Yo me acuerdo una vez que les dio en mi clase por recoger palos, palitos del patio, ¿no? De los árboles, las ramitas y tal. Entonces, bueno, entraban todos a clase con los palos que traían y los ponían en una cesta que teníamos allí. Claro, la cesta era pequeña, era una cesta donde había en unas piedras, en otras plumas, en otros palos. Pero claro, los palos que traían eran tantos que desbordó la cesta. Entonces traje una cesta más grande, llenaron la cesta grande. Traje una cubeta, la puse debajo de la mesa de las colecciones, llena. Entonces, un buen día yo ya estaba un poco harta de palos, tengo que decir la verdad. Entonces, les dije, ¿pero qué os pasa con los palos? Tanto palo, tanto palo. No sé, decirme, ¿para qué os sirven los palos? Y lo que no me esperaba es la respuesta. Eso era como una queja retórica mía, pero no, hubo respuesta. Y entonces empezaron a decir cada cual para qué necesitaba los palos. Y entonces te dice uno, yo que como tengo 8 perros, con los palos, con cada uno guía un palo y a tal perro le gusta tal palo, tal. Bueno, la otra hacía en su casa, en su sótano, casas con los palos que se llevaba. La otra resulta que los gastaba como palitos de mandar, decía, como las reinas. Y otra de varita mágica, otra de... Cada uno tenía, otros de revólveres, de letras, un motivo para los palos y un juego derivado de los palos. Y ahí estaban los 25 contándome y yo además tomando nota, que lo tengo por ahí, a toda velocidad y pensando, si no les pregunto yo para qué os valen los palos, me creo que, mira, les ha dado por los palos. No. Con argumento, cada uno por qué usaba los palos. Y si luego yo me ponía a fijarme, tenía que ver con ellos. El de los perros, que siempre estaba hablando de perros, siempre estaba con el tema animales, me lo imaginaba con los palos y tal. Otro decía que lo gastaba de látigo. Y ese es que estaba controlando a ver si dejaba de pegar porque se le iba un poco la mano. Entonces había pasado de la mano a mano al palito látigo y a lo mejor se quedaba en el gesto y no pegaba. O sea, cada cual con su elaboración interna haciéndose y teniendo que ver con los palos. Pero si se lo preguntas de los sueños, a ver, uno cuenta una pesadilla y los demás quieren contar, de los sueños se hace otra cosa por el estilo. O sea, si te pones a la escucha, hablan. Si te pones a la escucha, sabes de ellos. Si te pones a la escucha, se crea en la clase un clima de mucha charla, de mucha charla, pero productiva, para conocerse. Entonces, claro, yo pienso que hay que escuchar a los niños te han de escuchar a ti, nosotros a los padres, tal. Hacen falta escuelas donde se escuche. Se nota totalmente distinto entrar a una escuela donde hay escucha que donde no la hay. Se nota hasta en el cuerpo de la gente. O sea, yo ahora mismo me viene una escuela a la cabeza donde al entrar había un pasillo ancho, entraba el sol por detrás y entrabas y había una música, muy buena además, muy bien elegida. Entonces, la gente entraba y entrábamos en aire musical, no que te pongas a bailar, pero bueno, se entraba a gusto a la escuela. Y cuando veías los gestos de la gente, lo digo por lo del cuerpo, si tú le decías a alguien, oye, y le querías comentar algo, había como como una actitud de acogida corporal a tus palabras. O sea, se volvían, te miraban y se ponían en actitud de recibir tus palabras y de intercambiar. No era un sueño, lo estaba viendo, ¿no? Entonces también he entrado en escuelas donde cada cual va por el pasillo a la suya, no hay esa otra actitud. Luego, qué bueno sería si lográramos
poco a poco ir haciendo clima de hablar, porque la gente necesitamos hablar. Hablando nos desahogamos, no es un refrán, es una verdad. Si estás medio ahogado de problemáticas de lo que sea, incluso de trabajo, de pena, de lo que estés ahogado, hablas y te desahogas. Es una palabra muy buena. Se te va el ahogo porque lo compartes. Compartes las palabras, compartes el sentimiento, ¿no? Yo creo que en la escuela infantil, yo siempre estoy hablando de lo de la escucha y de la oreja verde y de hay que escuchar porque es que es como me he enterado de todo. Aparte que soy bastante curiosa y me interesa lo que realmente cada niño tenga para decir porque me hace gracia y me gusta, ¿no? Entonces, en una escuela donde esta escucha funciona, se ha cambiado el paradigma educativo. No es aquello que os decía al principio de escuchar para aprender, el maestro pu, 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 y el niño escuchando, escuchando, ¿no? Sino que de pronto el niño es una persona con su derecho, su voz propia y su habla, y su escucha. Las familias se les considera también con un sitio importante, es el grupo primario, es el grupo base de crianza. Entonces se les da también su sitio para hablar, sus momentos, sus entradas a la escuela, su sensación de comunicación con los maestros, ¿no? El maestro se vuelve un acompañante de vida si escucha. Si no escucha, no. Queda en funcionario, que enseña conocimientos, ¿no? Como decía Camille. Pero si escuchas las cosas mezcladas que ellos traen y que se traen a sí mismos con todo eso que van contando, ¿no? Entonces tú te conviertes en un acompañante de la vida de ellos, ¿no? Y claro, la escuela entonces ya no es solamente el sitio del saber, no, es un sitio de encuentro y de aprendizaje, también de aprendizaje, pero primordialmente es un sitio de encuentro. Pensemos en esta pandemia, ¿qué decían los niños? ¿Qué echaban de menos? Estaban ni más a gusto en su casa, muchísimos de ellos, pero querían ir a la escuela, no ya porque les enseñaran la letra B, sino porque estaban sus amigos. Tenían, como decía también Vicens, hambre de amigos, o sea, tenían ganas de estar con los amigos, de contarles sus cosas, de escucharlas de ellos y de jugar juntos, ¿no? Entonces la escuela se convierte en un lugar de encuentro, aunque también lo sea de aprendizaje. Entonces yo hablo mucho de escucha y seguiré hablando porque me parece que es una de las cuestiones que atraviesa el currículum, atraviesa las pedagogías, atraviesa las metodologías, es una cosa humana. Y en un encuentro entre personas es totalmente absurdo hacerlo tan aséptico y tan deshumanizador como sería sin escuchar. Si lo pensáramos así, a lo mejor escuchábamos más. Bueno,